Bueno, iglesia, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Quiero hacerles algunas preguntas y ahí van a estar dos personas de protocolo con dos micrófonos. Y quiero que ustedes vayan pensando en estas preguntas porque a cualquiera de ustedes les pueden preguntar. Así que tienen que estar atentos, ¿cierto? Entonces, ¿estamos listos, equipo? Listo, entonces, Caro 1 por acá, Caro 2 por acá. Y piensen, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Piensen. Caro, vete para atrás y le pones el micrófono ahí a alguno. Yo sé que todos van a estar acá súper pendientes. Entonces, Caro Quintero, micrófono. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? La gallina. La gallina, ok. Caro por acá, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La gallina? ¿Seguros? Bueno, listo. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, algunos acá yo los he visto desayunar con cereal y leche, ¿cierto? Espero que no sean ultraprocesados, porque si no nuestro amigo Freddy acá. Bueno, ¿qué? ¿Ustedes tienen el plato o tienen el vaso? ¿Qué se pone primero, el cereal o la leche? ¿El cereal o la leche? Caro. El cereal. El cereal. ¿Quién dice que sí, el cereal? ¿Que no? Uy, allá están diciendo que no, tío. Bueno, allá, Caro, ¿qué es primero, el cereal o la leche? Va en gustos. No, para ti, ¿qué es? ¿Qué es? Para ti. Lánzate. El cereal, listo. ¿Quién acá toma cafecito? ¿Sí? Ok. ¿Qué se pone primero, el tinto o la leche? Caro, acá. La leche. La leche. Bien, Pati dice que la leche. Allá, ¿qué decimos? Primero el tinto. Primero el tinto. Primero el tinto. Bueno, hay controversia, hay controversia. Y la última, iglesia, ¿qué es primero, la palabra o la adoración? La adoración dicen por acá. ¿Qué dicen? Nelly dice que la palabra, Caro. ¿Quién? La palabra dice Jason. Bueno, allá, Caro. Adoración. La adoración. Y Shakai. Bueno, hoy vamos a construir juntos y vamos a aprender juntos. Muchas gracias al equipo de protocolo. Eso era todo de las preguntas. Si ven, los tenía todos pendientes. Ay. Bueno, abra su palabra en Génesis 1:1. Y cuando yo pensaba en, bueno, ¿qué es primero? ¿Es la palabra o es la adoración? Resulta que Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Entonces aquí vemos la respuesta, y es que la palabra fue primero. ¿Por qué? Porque Dios crea, Dios Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios mediante su Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu, dice, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y toda la creación es hecha por la palabra de su poder, ¿cierto? Pero además recordemos que en Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y Colosenses 1:16 me dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En Jesucristo, que es la palabra, ¿cierto? Vamos a ir viendo hoy cómo es primero la palabra, porque necesitamos, iglesia, estar cargados, tan cargados de palabra, conocerlo tanto a Él para que nosotros podamos explotar en adoración, ¿cierto? Entonces, veamos que Jesucristo es la palabra. Ahora, por favor, abran sus Biblias en Colosenses 3:16. Las Biblias, supongo que todos la trajeron, yo sé que ustedes son súper pilos. Entonces, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y este verso me parece precioso porque dice, la palabra de Cristo, que es Cristo mismo, more en ustedes, pero dice con toda sabiduría. Fíjense cómo refuerza la palabra de Cristo, more en ustedes, ¿sí? Y estén ustedes con toda sabiduría. Pero después dice, adoren, ¿cierto? ¿Cómo? Con cánticos, ¿cierto? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces vemos acá reflejada la palabra y la adoración. Yo creo que a todos nos suena un poco esto de palabra y adoración. Y además dice ahí en Colosenses, dice la palabra morar, y la palabra de Cristo more en ustedes. Y encontraba yo que en lo más profundo de esta palabra, desde el original, la palabra morar dice que la palabra que ha sido revelada en ti y en mí, esa palabra encuentre su habitación en mi corazón, encuentre su hogar, encuentre todo su lugar para estar y para reposar. Imagínense ustedes alguna persona que no tiene dónde vivir y va y llega a la casa, pero no tiene una casa para sí, no tiene tampoco una buena habitación ni nada, sino tiene que ir y arrumarse en un ladito. Entonces se va a arrumar acá en un ladito, va a estar aquí apretadito. Y la palabra no nos dice que la palabra que es Cristo esté en un huequito en ustedes, aun cuando podemos espicharlo tanto a veces, espicharlo tanto que Él no encuentre su morada total y real en nosotros. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no se va a ir, porque Él mora ya, porque somos hijos, no se va a ir nunca. Pero acá el llamado que nos hace Colosenses es que la palabra que es Cristo more, encuentre su habitación, encuentre su vivienda, que sea el lugar donde Él pueda reposar. Y después de esto dice, cuando moren en abundancia en ustedes, en un lugar maravilloso en ustedes, en un lugar ensanchado en ustedes, entonces esté con toda sabiduría y luego cantando con gracia. Y luego me dice que vamos a hablar acá de algo, y quiero que tengan todo lo que hemos hablado acá, ténganlo acá. Y vamos a hablar de una persona que me gusta mucho de la Biblia. Algunos saben que es mi personaje favorito, es David. David, yo sé que no es del Nuevo Pacto, pero me gusta mucho David porque David tiene unos visos espectaculares de lo que va a ser el Nuevo Pacto. De hecho, es tipo de Cristo, eso quiere decir que es la sombra de lo que Cristo va a ser. Pero ¿cuántos saben que David escribió salmos? ¿Cierto? Escribió muchos de los salmos, no todos, pero escribió muchos de los salmos. Y yo encuentro en los salmos que los salmos, si bien son una expresión de adoración, están llenos de palabra y cargados de palabra. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero David, ¿cómo aprendió palabra? ¿Yo cómo puedo saber que David realmente sabe palabra? Imagínense que estuve investigando sobre el pueblo de Israel y los niños aprendían desde muy pequeños la palabra. No sé si ustedes recuerdan en Deuteronomio 6:6 que hay una instrucción para el pueblo de Israel donde dice que enseñe la palabra a sus hijos. Pero me impresionaba mucho porque Dios es muy claro y les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Realmente esa era una instrucción que el pueblo de Israel puso en práctica. Entonces estuve investigando y resulta que los niños estaban con sus papás y los papás empezaban a decir la palabra y los niños repetían después de los papás. Entonces yo soy el papá y yo digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así era el ejercicio que ellos hacían durante toda su niñez y su primera infancia. Pero no solamente con repeticiones,
También lo hacían con canciones, era la segunda manera como ellos aprendían. Y además utilizaban ciertos balanceos, que yo me los imaginaba como ciertos bailes, cuando los niños empiezan a aprenderse incluso sus canciones en el colegio y todo esto. ¿Recuerdan hasta ustedes canciones que se aprendieron y moviendo las manos y todo esto? Esa era una segunda manera como se aprendía la palabra. La palabra hablando del Pentateuco, ¿cierto? Porque en ese tiempo estaba vigente esto. Y la tercera forma como aprendían eran con las celebraciones. Entonces, las celebraciones, las festividades, el sentarse a la mesa a comer, aún monumentos que hicieran, todo lo que estaba alrededor de ellos les hablaba del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, por eso David estaba tan repleto de palabra, porque él se sabía de memoria el Pentateuco, ¿sí? Entonces, veo en uno y otro salmo cómo él expresa esto, pero además estuve revisando todos ustedes se la saben, la historia de David y Goliat, y me parece súper chévere porque cuando David llega a enfrentar a Goliat, imagínense una piturrita, o sea, un muchacho súper jovencito, cuando los otros del ejército eran grandes, fornidos. Acuérdense que incluso hasta la armadura de Saúl le quedó súper grande, entonces a lo mejor él era todavía flaquito, y él llega y coge las piedras y va a lanzar su onda, pero él dice, recordemos, si tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pues yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y además yo digo, muy tenaz David, a quien tú has provocado. O sea, no me has provocado a mí, no es que yo esté bravo contigo, es el Señor de los ejércitos al que tú has provocado. Esto lo dice en 1 Samuel 17:45, y algo que me parecía tremendo de David es que él, antes de tomar las piedras y antes de lanzar la piedra a esa frente de ese gigante, él sabía que la palabra que él estaba emitiendo era la palabra que iba a matar al gigante, ¿sí? Él sabía que su palabra estaba tan llena de poder, iglesia, que iba a haber algo que iba a suceder antes, que su victoria iba a estar antes que lanzara la piedra. Por eso nosotros ahora, siendo hijos, porque si David era el tipo de Cristo y ahora nosotros estamos en Cristo, ahora estamos en el cumplimiento de la palabra revelada en el nuevo pacto, un pacto con mejores promesas, y nosotros somos competentes para este nuevo pacto. Nosotros sabemos que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo lo vamos a recibir. ¿Pero por qué? Porque hay una palabra. Entonces, cuando nosotros emitimos la palabra es porque en el Espíritu ya fue dada. Cuando nosotros oramos por algo, y si hay algo que nosotros en este momento no estamos viendo, alguna petición que estamos teniendo, algo con lo que estamos soñando, hay una palabra. Y si eso está sujeto a la palabra, nosotros creemos y emitimos la palabra y sabemos que eso se hace y eso se cumple, porque primero nosotros conquistamos en el Espíritu. Ya después nuestros sentidos lo veremos, lo palparemos, pero primero nosotros conquistamos en el Espíritu. Pero lo que realmente el Señor quiere, y el decirles hoy que la palabra es primero y que siempre va pegada a la adoración, porque la adoración es una expresión de su palabra y de que estamos cargados de su palabra, lo que hoy quiero decirles es que el Señor quiere que lo conozcamos tanto. De hecho dice en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna. Lo decía Adri, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si la vida eterna no se trata de qué tan chévere nos sentimos, aun cuando será importante en algún momento. La vida eterna no se trata que las cosas salgan como nosotros esperamos siempre, aun cuando también será importante en algún momento. La vida eterna que comenzó ya aquí, porque nosotros ya estamos viviendo la eternidad, se trata de conocerlo a Él, Y dice Juan 10:2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Nosotros sabemos que no somos ovejas, eso es claro para nosotros, pero el llamado que el Señor nos hace acá es, iglesia, quiero que se vuelvan expertos en conocer mi voz.
expertos en conocer mi voz. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí en algunos momentos, y es, no estoy segura si Dios me habló. Habrá algunas personas que digan, uy, Carol, no sé si Dios a mí me ha hablado. Siempre habla por medio de su palabra, habla por medio de autoridades espirituales y habla nuestro hombre interior. Esas son las tres formas como normalmente Dios habla, pero principalmente por medio de su palabra. Todo lo otro que sea contrario, aún el segundo y tercero que les digo, que sea contrario a su palabra, no es de Dios, ¿cierto? Es todo por medio de su palabra. Pero acá dice que las ovejas oyen la voz del pastor. Y nosotros, o sea, la búsqueda insaciable de tenerlo a Él, aun cuando ya estamos completos en Él, pero en nuestra alma, esa búsqueda insaciable es poder reconocer su voz y que nosotros estemos tan seguros que es Él, que sea una danza de amores, un vaivén de amores con Él, donde yo diga, sí, Él es mi amado, Él es mi Padre. Y que yo pueda decir, Señor, tú me estás hablando por medio de tu palabra. Eso es lo que Él quiere. Ahora, cuando yo leo la palabra, encuentro algo que me parece precioso, y es que la palabra en sí, cuando yo abro la escritura, Él a mí me ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿cierto? Esto lo dice Efesios 1:17, creo que lo recordamos todos. Pero quiero traer una escritura en Isaías 11:2. Es una profecía que me habla de Jesucristo. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y adoración al Señor. Y encuentro acá, entonces vayan ustedes por favor ahí en su mapa mental, uniendo estas escrituras. Tenemos Isaías 11:2, que es profecía de Jesucristo, ¿cierto? Tenemos Efesios 1:15, que es lo que es dado para nosotros como iglesia. Nosotros, iglesia, tenemos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿cierto? Bien. Imagínense que yo dije, bueno, pero me gustaría saber dónde, en esos lugares del principio, un poco más en el Génesis, donde también me habla de espíritu. Y me puse a revisar y recordaba que ustedes a lo mejor recuerdan en Génesis 2:7, cuando Elohim, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo soplan sobre el hombre aliento de vida. Ustedes lo hemos visto todos, que sopla espíritu, le da alma y le da un cuerpo. Entonces me puse a mirar, ok, habla de espíritu en Génesis, habla de espíritu en Isaías, habla de espíritu en Efesios. Tenemos esos 3 versos, ¿estamos todos ok? Bien. Entonces me puse a averiguar cuál es la palabra original del Génesis espíritu y de Isaías y de Efesios la palabra original de espíritu. Entonces encuentro que en Génesis me habla de la palabra Neshama. Y Neshama es en el hebreo y esta palabra del soplo de la vida de Dios, ¿cierto? La vida de Dios sobre mí. Eso es lo que me hace hijo ahora, ¿sí? Eso es lo que me conecta con Él. Entonces yo soy uno con Él, es la vida, yo me muevo por Él, yo existo por Él, yo soy por Él. Ese es Neshama, Génesis. Pero entonces voy y veo en Isaías y en Efesios unas palabras. Entonces en Isaías es el ruah, desde el hebreo. Y entonces ya no me habla de lo que te da a ti vida, sino habla de un soplo, una sabiduría, hay un aliento diferente, es un poder del Señor, del Espíritu Santo que ya me habita, pero hay una manifestación de Él, de su Espíritu sobre mí. Y yo veo que en Efesios es una palabra muy similar a ruah, que es neuma en el griego, y habla de lo mismo que me habla en Isaías. Entonces, al final de toda esta explicación que les estoy dando, lo que yo puedo ver acá es que el Señor no solamente quiere que nos quedemos con el Espíritu que nos vivificó, el Espíritu que nos justificó, sino que Él quiere llevarnos a un nivel de gloria donde nosotros podamos
entender y encontrarnos con Él en su palabra, en la palabra revelada, entender que somos justos y desde ahí caminar en una vida de victoria, en una vida de gloria, en una vida de poder. En esa vida donde nosotros emitimos la palabra y la palabra es hecha desde que la emitimos antes que la veamos. Pero también podemos quedarnos en el solo vivir con el soplo de vida. Y también estará bien y nos iremos con el Señor cuando Él venga. Pero no es a lo que estamos llamados. Porque nosotros como iglesia, todos los que estamos acá y los que nos están viendo, estamos llamados a vivir en el propósito eterno de Dios. En el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. En sus empresas, en sus hogares, con sus familias, en una dimensión mucho más maravillosa. Por eso Efesios 1 después dice: alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alúmbralos. ¿Para qué? Para que yo conozca el llamado, para que yo conozca mi llamado, el propósito al que yo he sido llamada, el propósito personal al que he sido llamada. Entonces hay un soplo también para nosotros que Él quiere dar. Y no sé si ustedes han pensado ahí que Jesús, por ejemplo, Pablo, siempre respondía con mucha palabra. Por ejemplo, Jesús cuando fue llevado al desierto, y yo puedo ver y puedo comprobar que ellos se sabían todo el Pentateuco, ya después entonces todo el resto de la parte de la Biblia que a ellos les correspondía, y ellos estaban tan entrenados para responder, se sabían esta palabra de memoria. Pero no es una palabra muerta, y acá la invitación no es solamente, iglesia, aprendámonos solamente los versículos, aun cuando es muy importante. Acá el llamado que el Señor nos hace es: quiero que la palabra esté en todo lugar en ustedes, quiero que more en todo lugar en ustedes, que se levanten y hablen de la palabra, que se levanten y no de una prendamos el televisor, sino que podamos tener tiempo. Si nos tenemos que levantar más temprano, nos vamos a levantar más temprano y nos vamos a tomar el tinto con leche y nos vamos a sentar en la sala y a adorar un rato y a estar en intimidad y en amores con nuestro Padre. Porque el llamado que el Señor hoy nos hace es que Él quiere que nosotros como iglesia vivamos en espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Pero en qué? En el conocimiento de Él, en conocerlo a Él. Y conocerlo a Él es no aprenderme las cosas. Ese conocimiento no es el intelectual, es un conocimiento de intimidad, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, decir que yo conozco a mi familia, puedo decir que yo conozco a John, que es mi esposo, es la persona con la que yo convivo, es la persona con quien nos podemos hablar. Ustedes tienen personas de su familia con quien se hablan. Con mi hermana nos miramos y nos entendemos los chistes, ¿sí? Es intimidad. Entonces el conocerlo a Él es intimidad con Él, es una relación profunda. Y acá quiero hablarles, muchos de ustedes saben que yo soy psicóloga, y quiero hablarles de dos principios que encuentro en la psicología, y me gusta hablarles de esto porque lo podemos ver de una manera muy práctica, aplicada para nosotros. Y hay un primer principio que se llama la atención sostenida. La atención sostenida me habla que la mente se transforma para lo que sea, se transforma a partir de lo que en eso que yo focalizo mi atención y a lo que yo le presto atención de manera permanente. Tan tremendo, ¿no? Entonces imagínese usted empieza a pensar a lo mejor en usted, en personas alrededor suyo, y es a qué yo le presto atención. Y hay un estudio científico de un investigador danés que se hizo en 2009, y acá, para quien piense que Dios no es real, créame que con este estudio usted lo va a ver, pero me impresionaba. Y él usa una resonancia magnética, pues un estudio allí como para ver el comportamiento cerebral. Es eso, es mirar qué pasa en el cerebro, y resulta que él lo hizo con personas cristianas. Me impresionó eso, fueron cristianos que estaban orando, dice el estudio, de manera espontánea, y declaraban la palabra. ¿Y cómo les parece que en el cerebro se activaban las partes del cerebro que se activan
cuando yo estoy hablando personalmente con otra persona. Entonces ellos dicen como, wow, se activaron áreas del cerebro de relacionamiento. Voy a volverlo a repetir por si no me entendieron. El estudio dice que cuando un cristiano ora, se activa en su cerebro partes que se activan y alumbran, se mueven áreas en su cerebro, son las mismas de cuando yo me relaciono, que cuando yo me relaciono con otra persona que está frente a mí, como si yo estuviera hablando con Kaya en este momento. Entonces yo oro y yo decía, claro, es que yo estoy hablando con una persona, es que yo estoy hablando con alguien real. Entonces, si alguien pensaba que es que yo estoy hablando con una fuerza, pues no era una fuerza. Por eso se activan mis mismas partes en el cerebro que cuando yo me relaciono con uno de ustedes, porque Jesucristo es una persona. Pero hay algo muy bello, y es que cuando una persona tiene su atención de manera sostenida, de manera permanente en un estímulo, acá yo hablo en Jesucristo, en su palabra, en este momento lo pienso en Él como una persona. Si yo focalizo mi atención, lo que la psicología me dice es que van a cambiar de forma estructural partes de mi cerebro y que además voy a poder ser transformada en una regulación emocional mejor, es decir, en el manejo de mis emociones, en mi toma de decisiones, en muchos de mis comportamientos. Entonces yo puedo decir, Carol, hay cosas que no están funcionando en mi vida. Entonces yo te pregunto, ¿a qué le estás prestando atención en este momento? Porque nosotros podemos venir el domingo a la iglesia y es maravilloso porque compartimos, nos relacionamos, estamos felices y alegres acá recibiendo la palabra. Pero a lo mejor el resto de la semana, de manera permanente, nuestra atención ya está en otras cosas, ¿cierto? En otras cosas, en la televisión, en las noticias, en todo lo que en este momento se está moviendo, en la relación, en el mal genio que me sacó una persona, la otra, pero se nos olvidó que hay alguien que está morando en nosotros y que quiere que la habitación de Él sea todo lo que nosotros somos. No quiere tener una habitacioncita. Él quiere hacer toda su habitación en nosotros, toda su habitación. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nosotros focalizamos nuestra atención en Él. Por eso Él nos dice una y otra vez que lo miremos, que lo conozcamos a Él, que esta es la vida eterna, y Él nos llama, y Él nos llama. Y hay un segundo principio en la psicología que son los esquemas mentales. Los esquemas mentales son creencias profundas que yo tengo de mí mismo y a veces no somos tan conscientes de esos esquemas mentales. Entonces hay cosas, nuestros comportamientos finalmente reflejan nuestras creencias más profundas y eso se aplica en la psicología, pero también se aplica en toda la vida, ¿cierto? En nuestra vida como creyentes eso también se aplica. Si yo profundamente creo que yo no valgo nada porque toda la vida mi familia me dijo esto, que yo no soy suficiente, que yo no soy capaz para esto, aun cuando yo no lo piense, pero finalmente yo así actúo. Eso es un esquema mental, por ejemplo. Puede ser para eso, o puede ser como yo soy demasiado, todos tienen que saludarme, él por qué no hizo esto para mí. Hay cosas muy profundas, ¿sí? O yo no merezco ser amado, no soy capaz de esto. Entonces hay muchos de esos esquemas, son creencias. Entonces dice la psicología que cambiar las creencias más profundas modifica mis emociones y mis comportamientos. Fíjense que ya lo estamos diciendo 2 veces. Y dice la palabra en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el Espíritu Santo realmente, su palabra por medio del Espíritu es quien realmente va a transformar esa creencia para mí. Yo puedo toda la vida estar pensando que yo no soy suficiente. Yo puedo estar diciendo toda la vida, Carol, pero es que yo no merezco ser amada. Pero el Señor viene y me dice, pero yo te amé a ti en la cruz del Calvario y desbordé todo mi amor ahí. Pero entonces yo puedo tener una creencia que dice, yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo cómo voy a hacer esto. Y Él viene y me dice, tú eres competente para este nuevo pacto.
¿sí? Yo puedo decir, no, Carol, pero es que yo normalmente vivo en escasez, yo siempre tengo poquito, no solo financiero, sino en todo. Y él dice, el Señor es tu pastor y nada te falta. Pero eso solo lo podemos entender cuando lo conocemos a Él. Porque puede ser que nosotros, sí, Padre, en el nombre de Jesús, que esos esquemas mentales sean destruidos, aplastados, tal cosa, que se vayan, pero nunca leo la palabra, nunca me encuentro con Él, nunca. Ay, Jesús. Bien, algo pasó. Para que tenga más poder mi palabra. Pero nunca me encuentro con Él finalmente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos adorando, pero nosotros no estamos cargados de palabra y no nos hemos conocido cara a cara con Él, entonces esto no va a funcionar. Fíjense cómo todo, el primero que lo creó, incluso el que creó en la psicología fue Él. Ahí estaban todos los principios. Entonces ahora yo digo, bueno, Carol, entonces ¿qué hay que hacer? Con todo esto que nos dices, con la palabra que nos estás dando, con estos principios incluso de la psicología, ¿qué hay que hacer? Y yo sé, ¿hay eco? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Ya. Y yo sé que todos ustedes, mujeres, parejas, jóvenes, people, yo sé que ustedes son expertos este año en este texto, estoy segura. Y nosotros somos expertos en 2 de Pedro 1:5. Entonces, ¿qué hay que hacer si todo es por gracia? Dice, a la fe, añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y bueno, creo que vamos como por ahí. No sé si hay otros grupos que ya han avanzado más. Pero aquí quiero recordarles, y todos ya lo sabemos, que la palabra añadir, en lo más original que puede tener, significa proveer abundantemente, financiar generosamente. De hecho, es muy chévere porque esta palabra viene pues allí del griego, pero en Grecia habían unas personas que son esta palabra de proveer abundantemente y de añadir, y eran unos señores que financiaban con dinero eventos y festividades muy grandes. Y esas festividades las financiaban, y la idea es que las financiaban para que fuera todo perfecto, excelente y demasiado majestuoso el evento. Entonces, cuando Pedro dice añadan, él está pensando en eso. Añadan de manera generosa, añadan de manera extravagante, añadan. Entonces yo, ok, y esto ya lo hemos visto, pero es un recorderis. Pero acá Pedro no nos está diciendo añadan un poquito, ¿cierto? Nos está diciendo añadan abundantemente. ¿A nosotros? ¿Nosotros somos los que añadimos? No somos los que añadimos. En los versículos anteriores de 2 de Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 2 de Pedro 1:3, y luego más adelante dice, y habéis llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso Pedro dice primero, todo lo que ustedes tienen, todo lo que son partícipes, todo lo que Dios hizo, para que después, entendiendo que Él es quien añade, nosotros podamos tener la manifestación por su Espíritu de caminar en fe, en virtud y en todo lo demás, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, etc. Pero Él es el que añade. Así que cuando nosotros pensamos en esto, nosotros decimos, el Señor nos está llamando como iglesia a tener también despertar en áreas de nuestra vida en las que a lo mejor no hemos despertado, ¿cierto? Porque después de que cuando Él nos hace el llamado y nos dice, quiero que me conozcan más, y si ustedes se dan cuenta, la línea del Espíritu de todo este año en la iglesia es, conózcanme. Conózcanme por su palabra, conózcanme en Pleroma, conózcanme en los GDI, conózcanme en los grupos casa, conózcanme con la lectura de la palabra diaria, conózcanme. Y cuando Él hace un llamado de conocer, es porque viene también manifestación.
El conocerlo a Él no es una letra muerta, porque el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Efesios 1:17, lo que nos muestra es la manifestación del Espíritu Santo en el nuevo pacto, es decir, para nosotros sus hijos. No hay otra forma. Eso quiere decir que hay muchas cosas en ustedes que se están manifestando ya o que se van a manifestar como iglesia. En nosotros, en palabra de oración, también va a haber manifestación. Lo que Él quiere es que nosotros lo conozcamos a Él, y que nosotros estemos orando y que nosotros estemos declarando su palabra y que nosotros lo estemos adorando. Cuando la palabra es cimentada finalmente en nosotros, y Mauro, la clave, cuando la palabra está cimentada en nosotros y hay en nosotros espíritu de sabiduría y revelación, entonces nosotros lo adoramos y yo lo puedo ver tan cara a cara a Él que, retomando un salmo de David que me gusta, en el Salmo 139, dice: Señor, tú me has examinado y conocido. Me has examinado, o sea, imagínese usted ahí diciéndole, Marashai diciéndole: Señor, tú me has examinado y conocido. Aleja ahí diciéndole: tú me has examinado y conocido. ¿Sí? Cada uno de ustedes diciéndole. Alberto ahí está diciendo: tú me has examinado y conocido. Sí, Marta, tú estás diciendo: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Alto es, no lo puedo comprender. Y la palabra más exacta en Salmo 139 es Jehová, ¿recuerdan? Pero porque estaban en el antiguo pacto. Entonces, cuando yo veo ahora Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora entonces nosotros no le decimos Jehová, no le decimos allá el que tú estás, sino yo le puedo decir Abba Padre, el que me está abrazando, ese papá que me ama, ese papá que dio a su hijo por mí. Pero además en 2 Corintios 3:18, que este versículo es demasiado tremendo y dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Y en este momento no quiero que nos levantemos, no vamos a estar de pie adorando. Vamos a estar ahí sentados, reposados. Porque lo que hoy quiero decirles es que en cualquier momento de nuestra vida, en el trasmi, en la casa, lavando la loza, cuando estemos ahí en cualquier momento, en pijama, lo que sea, nosotros podemos estar adorándolo. Y toda la palabra que hoy recibimos y que hemos estado recibiendo últimamente, y todos los que están acá realmente están cargados de palabra. Es un depósito que hay en el espíritu de cada uno de ustedes. De la única manera que eso puede tener manifestación y una de las expresiones es adorándolo. Entonces quiero que lo adoremos ahí un momento. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá
de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cuando nosotros lo adoramos a Él, no es cantar una canción. La adoración no es cantar una canción. La adoración es: yo lo conozco a Él, estoy tan llena de su palabra y toda mi vida es rendida a Él. ¿Sí? Ahí yo digo: tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Aún las cosas que me cuestan, aún las cosas en las que a veces no puedo fluir tan bien, pero tú eres el Señor. Porque el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él me llevan también a someter mi carne en algunos momentos. Y David, por ejemplo, lo conocía a Él, tenía avisos del nuevo pacto, él no era hijo, él lo conocía. Y él fluyó en espíritu de sabiduría y de conocimiento en algunos momentos, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y en otros momentos también tomó la decisión de no caminar en esto. Pero ahora en el nuevo pacto, cuando nosotros reconocemos tan claramente su voz, nosotros decimos: ahora yo soy hijo. Yo ya no espero que el espíritu de sabiduría y de conocimiento venga sobre mí, porque ahora yo lo puedo adorar entendiendo que el Espíritu Santo me habita. Él me habita y está dentro de mí. Y ahora hay una manifestación de su poder, una manifestación de su sabiduría, una manifestación de su conocimiento en mí. Y yo puedo adorarlo en cualquier momento, y yo puedo declarar su señorío. Porque cuando yo lo conozco a Él, no sé si ustedes lo perciben, pero es como cuando mi atención se focaliza en Él, se enciende un fuego en mí. Es que es un fuego que yo no puedo evitar, es un fuego que yo no puedo ignorar. Cuando yo estoy tan llena de Él, ahí es cuando yo puedo decir en la adoración: yo soy invencible, porque ahí yo me encuentro contigo, yo te miro a ti, yo escucho tu voz, y podemos seguir adorándolo. Sus cosas revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Dígale usted que rinde su corazón. Todo lo sabes de mí. Nos rendimos a ti, Señor. No miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Decía, nadie puede adorar lo que no conoce. Y en Hechos 17:23, que lo leímos juntos, a lo mejor ustedes recuerdan, estaba Pablo, estaban en Grecia, y no sé si ustedes recuerdan que Pablo estaba caminando allí y empezó a ver ciertos monumentos de diferentes dioses, ¿cierto? Y llegó a un monumento que no tenía ninguna figura. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Al Dios no conocido. Y eso no aplica para nosotros porque nosotros lo hemos conocido. Nosotros un día dijimos: Padre, yo reconozco que tú eres mi Señor, yo creí en la obra del Calvario, en la obra de la cruz, Él murió allí por mí. Pero al final de la historia, nosotros pudiéramos a veces en cosas decir: sí, sé que existe un Dios, sí, ahí está, ahí voy el domingo, yo he escuchado de Él un poco, yo sé de un Dios que hay por ahí. Pero al final de la historia puede ser que en mi corazón, cuando yo necesito bajarlo a mi alma, porque en mi espíritu ya está, pero cuando necesito bajar a mi alma y que la palabra penetre hasta lo más profundo, puede ser que ahí sea el Dios no conocido para mí. Por eso, la situación siempre que podemos tener como iglesia y como hijos es lo que está en mi espíritu, lo justificada que soy allí. A veces cuando tiene que permear la mente, las emociones, la voluntad, ahí hay un quiebre. Pero el Señor nos está llamando para que este año nosotros podamos conocerlo tanto a Él, tanto a Él, tanto a Él, que nosotros podamos decir: mi alma es permeada. Señor, yo no siento tanto esto, yo no siento ir a la iglesia, yo no quisiera tomar esta decisión, pero mi alma empieza a ser tan permeada por la potencia de su espíritu en mí. Lo conozco tanto a Él, intimo tanto con Él, me relaciono tanto con Él, que no hay otra manera de que mi alma pueda responder. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando tenemos tiempos de mucha oración intensa acá en la iglesia, a veces en la madrugada cuando uno se despierta, no sé si a ustedes les ha pasado que siguen cantando alguna canción de la que han estado cantando acá, porque hemos estado muy expuestos a la presencia. Imagínense una iglesia que esté tan expuesta a la presencia, que la palabra esté al levantarse, al acostarse, cuando ande por el camino, cuando hable con sus hijos, cuando se siente hoy a almorzar y empiece a hablar de la palabra y empiece a hablar de lo que el Señor le ha revelado en Romanos, en Hechos, en todo lo que hemos leído. Imagínense que las conversaciones cambiaran. Imagínense que por todo lado, todo lo que nosotros recibimos en nuestros sentidos físicos sea palabra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, iglesia? ¿Será que no se va a mover nuestra vida? ¿Será que no va a haber un estruendo, como decía Sergio, un estruendo interior donde nuestra vida explote? Porque su Espíritu Santo ya me habita y hay una manifestación poderosa de los hijos de Dios, porque la tierra está clamando por nuestra manifestación. Estoy segura que sí, estoy segura. Porque lo que Él quiere es que lo conozcamos a Él, porque de eso se trata la vida eterna. Y dice Él que hay delante de nosotros, sé que eso es del antiguo pacto, pero estoy segura que eso sigue sucediendo acá en el sistema del mundo que nosotros vivimos. Está la vida y la muerte. Nosotros ya no somos hijos de muerte, tenemos al Espíritu Santo, eso está ok. Sin embargo, en nuestra alma nosotros sí podemos estar oliendo y disfrutando muchos estímulos que generan muerte para nuestra vida. La
música, estímulos, conversaciones, todo eso que entra con un olor de muerte. Y a veces la iglesia puede estar diciendo, qué rico esto. Y entonces después estamos irritables, peleones, canzones, peleando con el John que a usted le tocó, con la Carol que a usted le tocó, peleando con los hijos, con los papás. Estamos canzones, irritables, no nos hallamos, decimos cosas en contra de la palabra, nuestra voluntad y no es sometida, nuestras emociones aflorando de una manera loca. Sí, nuestros pensamientos un poco ahí atormentados y como esa avalancha de pensamientos que no para. No sé si nos ha pasado alguna vez. ¿Qué estamos disfrutando? ¿Su presencia? ¿Su palabra? Lo que Él quiere es que lo disfrutemos tanto a Él que no solamente todo nuestro espíritu vivificado, sino que nuestra alma también sea ahí transformada, que por nuestros sentidos solo entre su presencia y su palabra. Y estamos en el mundo, sí, pero somos la iglesia, somos la columna y el baluarte de la verdad, somos diferentes. Estamos llamados a tener una parada diferente. Desde el reposo, como hablábamos hace 8 días, a avanzar. A eso está llamada la iglesia. Por eso lo podemos adorar. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy
Y ahí cuando nosotros estamos a cara descubierta, en este momento usted puede experimentar eso, que está a cara descubierta. Ahí cuando su atención está totalmente focalizada en Él, cuando nosotros podemos decir: tú eres el vencedor, tú eres el vencedor, tú eres el Señor. Pero más que cantar canciones, mi vida se rinde a ti. Mi vida, toda mi vida se rinde al señorío, a lo que Él dice, a lo que Él dice de mí para mí. Esa es adoración, esa es la adoración real. Cuando nuestra vida se rinde totalmente, ahí es cuando yo soy invencible en la adoración, porque Él toma el señorío. Entonces, ya dada la palabra y estamos llenos de palabra, entonces ahora podemos adorar como iglesia todos juntos, seguir adorando en un nivel y una explosión tal donde nosotros podamos declarar su nombre. Por eso primero es la palabra y luego es la adoración, porque la adoración sin palabra va a ser emociones, cantadas, gritos, saltos, ¿cierto? No va a haber un fundamento, pero en Él fueron creadas todas las cosas. Si aún nuestros cantos, nuestros gritos de júbilo, nuestras sonrisas en la adoración, en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Entonces voy a pedirle al equipo de alabanza que pueda pasar y vamos a adorar, a seguir adorando. Si ustedes se dieron cuenta al inicio, el tiempo de adoración y alabanza fue más corto porque queríamos prepararnos para que al final como iglesia pudiera haber un estallido de adoración. Y con estallido no hablo de canciones rápidas o lentas, o sea, simplemente hay un fluir acá en la iglesia, hay un fluir, y no sé si usted lo puede percibir, pero es la dulzura del Señor en nosotros y la dulzura de Dios en nuestro espíritu. Y quiero decirle que esa dulzura también permea nuestra alma, no por la música y porque el piano suene lindo, sino porque dada la palabra nosotros adoramos y nuestro espíritu también dice: alma, sométete, emociones, sométanse. Iglesia, estamos en un mundo muy agitado, eso es innegable. Cada vez tenemos que encontrarnos más con el Señor, conocerlo más a Él, porque este mundo demanda una iglesia que lo conozca a Él. De lo contrario, no vamos a soportar la presión. Va a ser más rico el oler el olor de la muerte, va a ser más sabroso. Nosotros estamos llamados para vida, porque somos vida, porque la iglesia es la luz, porque la iglesia es luz en medio de este mundo. Él es la luz, pero nosotros somos luz en este mundo. Nosotros somos sal, nosotros somos los que le ponemos el sabor. No es el mundo el que nos dicta la parada, es la iglesia la que dicta la parada. ¿Cómo se da esto? Cuando lo conocemos a Él. Así que póngase en pie, alístese todo, porque después de que uno está ahí sentado puede estar ahí como abrazadito. Entonces alistémonos para adorarlo, y Él es nuestro Señor. En la adoración declaramos su señorío. Aquí solo declaramos su señorío.